Cerré la puerta del sótano y escuché el último grito de mi hija. Tenía 13 años. Yo sabía que la estaba condenando, pero también sabía que si no lo hacía, él la mataría. Y a mí también. Esa noche, mientras ponía el candado, sentí que mi alma se partía en dos. Pero no me arrepiento, porque después de 20 años en prisión, después de perder todo, después de que el mundo me señale como el monstruo, yo sé la verdad. Y esa verdad es tan brutal que necesito contarla antes de morirme. Mi nombre es Marvia Doraluz, tengo 72 años y acabo de salir de la cárcel después de 2 décadas encerrada por secuestrar a mi propia hija. Pero lo que nadie sabe, lo que nunca salió en los periódicos, lo que ni siquiera los jueces quisieron escuchar, es que yo no fui la verdadera criminal de esta historia. Fui la cobarde, sí. Fui la que eligió el camino más fácil, el más cruel, el más imperdonable. Pero no fui la que empezó todo esto. Esta es una historia que va a revolverle el estómago, que va a hacerla cuestionar todo lo que cree saber sobre el amor de madre, sobre la justicia, sobre hasta dónde puede llegar una mujer cuando la acorralan contra la pared. Es una historia polémica, controversial, que muchos van a juzgar sin entender, pero necesito contarla completa, con todos sus detalles sucios, con todas sus verdades que duelen, porque me estoy muriendo y no puedo llevarme este peso a la tumba. Yo era una mujer normal. Trabajaba en una fábrica de textiles, vivía en una casa pequeña, pero decente. Tenía una hija hermosa que era mi mundo entero, Selene, mi niña de ojos grandes y sonrisa tímida, que dibujaba flores en los márgenes de sus cuadernos y soñaba con ser veterinaria. Era todo lo que yo había querido ser y nunca pude. Era mi esperanza, mi futuro, mi razón para levantarme cada mañana. Pero también estaba él, Cosme Idrial, mi marido, el hombre que me había prometido amor eterno y que poco a poco se convirtió en mi peor pesadilla. Al principio era encantador, atento, me hacía sentir especial, pero después del matrimonio, después de que Selene nació, empezó a cambiar. Los gritos llegaron primero, luego los empujones, después los golpes y finalmente algo mucho peor. Cosme tenía contactos en la policía, conocía gente importante, manejaba negocios turbios que yo prefería no conocer, pero lo que sí sabía es que tenía poder. El poder de arruinarme, de hacerme desaparecer, de convertir mi vida en un infierno. Y lo usaba. Me tenía controlada con amenazas constantes, con chantajes, con esa sonrisa fría que me helaba la sangre. Durante años viví caminando en puntas de pie, tratando de no despertarlo, de no provocarlo, de mantener a Selene alejada de su mirada. Porque había algo en la forma en que la miraba que me ponía la piel de gallina. Algo que una madre reconoce instintivamente. Algo que te grita peligro desde las entrañas. Pero no pude protegerla. No fui lo suficientemente fuerte, lo suficientemente valiente, lo suficientemente inteligente. Y cuando Selene cumplió 13 años, cuando su cuerpo empezó a cambiar, cuando se convirtió en una jovencita hermosa, pasó lo impensable. Una noche llegué del trabajo y encontré a Selene llorando en su cuarto. Al principio pensé que había tenido problemas en el colegio, que alguna compañera la había molestado, pero cuando se acercó a mí, cuando me abrazó con esa desesperación que solo tienen los niños cuando el mundo se les viene encima, supe que algo terrible había pasado. «Mamá», me dijo con la voz quebrada, «papá me tocó, me hizo cosas feas y dice que si le cuento a alguien, te va a matar». El mundo se me vino abajo. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. Mi niña, mi bebé, había sido violada por su propio padre. Y yo, que había estado trabajando doble turno para pagar las deudas que él había contraído, no había estado ahí para protegerla. Esa noche, cuando Cosme llegó borracho como siempre, lo enfrenté. Le grité, lo insulté, le dije que era un monstruo, que iba a denunciarlo, que iba a pudrirse en la cárcel. Pero él solo se rió. Se rió con esa risa que me daba escalofríos y me dijo, ¿denunciarme? ¿Con qué pruebas? ¿Quién te va a creer? Yo tengo amigos en todas partes, y si abres la boca, no solo te voy a arruinar a ti, voy a matar a la niña, y después me voy a encargar de que parezca un accidente.
Yo sabía que no estaba mintiendo. Había visto lo que era capaz de hacer. Había visto cómo había resuelto problemas antes. Y sabía que si lo denunciaba, si trataba de enfrentarlo, Selene iba a pagar las consecuencias. Pero las cosas empeoraron, mucho peor. 2 meses después, Selene vino a mí con otra noticia que me destrozó por completo. Estaba embarazada. Mi niña de 13 años estaba esperando un hijo de su propio padre. Y cuando se lo dije a Cosme, cuando le grité que era un monstruo, que había arruinado la vida de su propia hija, él me dijo algo que me heló la sangre. Si alguien se entera de esto, las mato a las 2. Pero si tú te encargas de que nadie se entere, si encuentras la forma de que esto no salga a la luz, yo me voy. Desaparezco para siempre y las dejo en paz. Pero si me traicionas, si hablas, si tratas de ser la heroína, no va a quedar nada de ustedes. Y ahí fue cuando tomé la decisión más horrible de mi vida. La decisión que me persigue cada noche, que me despierta gritando, que me ha convertido en el monstruo que todos creen que soy. Decidí esconder a Selene. Decidí encerrarla en el sótano de la casa hasta que naciera el bebé, hasta que Cosme se fuera, hasta que encontrara una solución. Le dije a todo el mundo que Selene se había ido a un internado de monjas en otra ciudad, que había ganado una beca, que era una oportunidad única. Los vecinos me felicitaron. Los maestros dijeron que era una niña muy inteligente. Y mientras tanto, mi hija estaba encerrada en un sótano húmedo y frío, esperando un bebé que nunca debería haber existido. Pero lo que iba a ser temporal se convirtió en una pesadilla eterna, porque cuando nació el bebé, cuando vi a ese niño inocente que no tenía la culpa de nada, supe que no podía dejarlo ir. Lo registré como mío. Le dije a todo el mundo que había tenido un embarazo tardío, que era un milagro a mi edad, y Iriel, así lo llamé, se convirtió oficialmente en mi hijo. Mientras tanto, Selene seguía encerrada. Ya no era temporal. Ya no era hasta que Cosme se fuera. Era para siempre. Porque ¿cómo iba a explicar que había tenido un hijo que en realidad era de mi hija? ¿Cómo iba a justificar todo lo que había pasado? Era más fácil mantener la mentira. Era más fácil seguir siendo la víctima de las circunstancias. Y así pasaron 10 años. 10 años en los que Selene vivió como un fantasma en mi sótano, viendo crecer a su hijo a través de las rendijas de la puerta, escuchando sus primeras palabras, sus primeros pasos, sin poder abrazarlo, sin poder ser su madre. 10 años en los que yo me convertí en la madre de mi nieto y en la carcelera de mi hija. La vecina Nayara Pexel sospechaba. Siempre andaba husmeando, haciendo preguntas incómodas, tratando de averiguar por qué se escuchaban ruidos extraños en mi casa. Pero yo la tenía controlada. Le conseguía medicamentos sin receta, le falsificaba documentos cuando los necesitaba, le hacía favores que la mantenían callada, porque ella también tenía secretos que ocultar. Hasta que un día, Selene logró escapar. Tenía 23 años, había perdido los mejores años de su vida, y cuando finalmente salió de ese sótano, ya no era la niña dulce que había sido. Era una mujer rota, traumatizada, llena de odio, y me denunció. El juicio fue un circo. Los periodistas me pintaron como el demonio encarnado, la madre que había encerrado a su propia hija por 10 años. Pero nadie quiso escuchar la verdad completa. Nadie quiso saber por qué lo había hecho. Selene, en su testimonio, nunca mencionó a Cosme, nunca habló del abuso, del embarazo, de las amenazas. Solo dijo que yo la había encerrado, que había perdido su juventud, que había sufrido horrores indescriptibles. Y yo no la contradije, porque ¿cómo iba a explicar que había encerrado a mi hija para protegerla? ¿Cómo iba a decir que había sido una cobarde, que había elegido el camino fácil, que había preferido arruinar su vida antes que arriesgar la mía? ¿Cómo iba a admitir que había sido tan débil, tan egoísta, tan monstruosa? Me condenaron a 20 años, y me los merecía, no por las razones que dijeron, sino por haber sido una cobarde, por haber elegido el silencio cuando debería haber gritado, por haber protegido mi pellejo cuando debería haber protegido a mi hija, por haber sido tan débil que preferí convertirme en su carcelera antes que enfrentar a su abusador. Pero ahora que salí,
Ahora que soy una anciana que ya no tiene nada que perder, necesito que sepan la verdad, porque la verdad es que no fui la única culpable. La verdad es que hay un hombre que sigue libre, que nunca pagó por lo que hizo, que arruinó la vida de una niña y se fue como si nada. La verdad es que hay una sociedad que prefiere señalar a la madre antes que buscar al verdadero culpable. Pero también es verdad que yo elegí el camino más fácil, el más cobarde, el más cruel. Y por eso, por esa elección, merezco todo el odio que me tienen. Merezco morir sola, despreciada, señalada como el monstruo que me convertí, porque al final da igual las razones, da igual las amenazas, el miedo, la desesperación. Lo que importa es que encerré a mi hija durante 10 años, que le robé su juventud, su libertad, su derecho a ser madre de su propio hijo, que la convertí en un fantasma viviente mientras yo jugaba a ser la madre perfecta con su bebé. Y eso no tiene perdón. Eso no tiene justificación. Eso me convierte en el monstruo que todos creen que soy. Pero al menos ahora saben por qué me convertí en ese monstruo. Al menos ahora saben que no fui la única culpable de esta tragedia. Aunque quizás eso no importe. Quizás lo único que importe es que una madre encerró a su hija. Y que esa madre fui yo. Los años en prisión fueron un infierno, pero no por las razones que ustedes se imaginan. No fue por la comida horrible, ni por las celdas frías, ni por las peleas entre presas. Fue por las noches, por esas noches eternas en las que cerraba los ojos y veía el rostro de Selene el día que la encerré. Tenía 13 años, estaba embarazada de su propio padre, y me miraba con esos ojos llenos de confianza, creyendo que su mamá la iba a proteger. Solo va a ser por un tiempo, mi amor, le dije mientras cerraba la puerta del sótano. Solo hasta que papá se vaya, solo hasta que encontremos una solución. Pero yo ya sabía que era mentira. Ya sabía que no había solución fácil, que no había forma de arreglar lo que Cosme había roto. Y elegí el camino más cobarde, esconder el problema en lugar de enfrentarlo. Las primeras semanas fueron las peores. Selene lloraba todas las noches, me suplicaba que la dejara salir, me prometía que no le diría nada a nadie sobre lo que había pasado con su padre, pero yo no podía arriesgarme. Cosme seguía en la casa, seguía amenazándome, seguía recordándome que si alguien se enteraba de la verdad, nos mataría a las dos. «Eres una buena madre, Marvia», me decía con esa sonrisa que me daba escalofríos. «Estás protegiendo a tu hija. Cuando nazca el bebé, cuando yo me vaya, todo va a estar bien». Pero yo sabía que estaba mintiendo. Sabía que nunca se iba a ir, que siempre iba a tener algo con que chantajearme, que siempre iban a encontrar una excusa para quedarse. El embarazo de Selene fue una pesadilla. Una niña de 13 años, encerrada en un sótano húmedo, esperando un bebé que era producto de una violación. Yo le llevaba comida, le llevaba libros, trataba de hacer que el lugar fuera más cómodo. Pero, ¿cómo haces cómoda una prisión? ¿Cómo justificas ante ti misma que estás encerrando a tu propia hija? Me decía que era temporal. Me decía que era la única forma de protegerla. Me decía que cuando todo pasara, ella me iba a entender, me iba a perdonar. Íbamos a ser una familia normal otra vez. Pero en el fondo sabía que estaba mintiendo. Sabía que lo que estaba haciendo era imperdonable. Cuando nació Iriel, cuando vi a ese bebé inocente que no tenía la culpa de nada, sentí algo que no esperaba. Amor. Un amor feroz, protector, desesperado. Era mi nieto, pero también era mi oportunidad de redención. Si lo criaba bien, si le daba todo el amor que no había podido darle a Selene, quizás podría compensar todo el daño que había hecho. Lo registré como mío. Le dije a todo el mundo que había tenido un embarazo tardío, que era un milagro a mi edad. Los vecinos me felicitaron. Me dijeron que era una bendición, que Dios me había premiado con un hijo en mis años maduros. Y yo sonreía, aceptaba las felicitaciones, jugaba el papel de la madre orgullosa. Mientras tanto, Selene seguía encerrada. Ya no era una niña embarazada que necesitaba protección. Era una madre que había perdido a su hijo, una joven que había perdido su libertad, una hija que había perdido la confianza en su propia madre. Pero yo no podía dejarla salir.
¿Cómo iba a explicar que Iriel no era mi hijo? ¿Cómo iba a justificar todo lo que había pasado? Era más fácil mantener la mentira. Era más fácil seguir siendo la víctima de las circunstancias, la madre soltera que había tenido un hijo tardío y cuya hija mayor estaba estudiando en un internado de monjas. Era más fácil vivir en la mentira que enfrentar la verdad. Pero Selene no se rendía. Cada día que pasaba se volvía más fuerte, más determinada, más desesperada. Me gritaba desde el sótano, me suplicaba que la dejara ver a su hijo, me amenazaba con contar todo si no la liberaba. Y yo, cobarde como siempre, la ignoraba. Le llevaba comida, le llevaba noticias de Iriel, le prometía que pronto todo iba a cambiar, pero nunca cambiaba nada. Los años pasaron y la situación se volvió insostenible. Iriel crecía preguntando por su hermana mayor, la que estaba en el internado. Yo le inventaba historias. Le decía que Selene estaba muy ocupada estudiando, que pronto iba a venir de visita. Pero él era inteligente. Hacía preguntas incómodas, notaba cosas que no cuadraban. Y Selene se estaba volviendo loca. Literalmente. 10 años encerrada en un sótano, viendo crecer a su hijo a través de las rendijas de la puerta, escuchando su voz, pero sin poder abrazarlo, sin poder ser su madre. Empezó a tener ataques de pánico, episodios de violencia, momentos en los que gritaba hasta quedarse sin voz. Yo sabía que tenía que hacer algo. Sabía que no podía seguir así para siempre. Pero cada vez que pensaba en liberarla, cada vez que consideraba contar la verdad, me paralizaba el miedo. ¿Qué iba a pasar conmigo? ¿Qué iba a pasar con Iriel? ¿Cómo iba a explicar 20 años de mentiras? La vecina, Nayara Pexel, empezó a sospechar más. Siempre había sido curiosa, pero ahora era insistente. Se aparecía a cualquier hora, hacía preguntas sobre Selene, comentaba que era raro que una chica tan joven nunca viniera de visita. Yo la tranquilizaba con favores, con pequeños sobornos, con mentiras cada vez más elaboradas, pero sabía que no iba a poder mantenerla callada para siempre. Una noche, cuando Iriel tenía 10 años, me despertó un ruido extraño. Bajé al sótano y encontré a Selene tratando de romper la puerta con una barra de metal que había arrancado de la cama. Estaba desesperada, furiosa, completamente fuera de sí. «Ya no puedo más», me gritó. «10 años, mamá. 10 años encerrada como un animal. Quiero ver a mi hijo, quiero abrazarlo, quiero ser su madre». Y por primera vez en todos esos años la vi realmente. No como la niña que había encerrado para proteger, sino como la mujer en la que se había convertido. Una mujer rota, traumatizada, que había perdido los mejores años de su vida por mi cobardía. Una madre que había sido separada de su hijo por mi egoísmo. Una hija que había sido traicionada por la persona que más debería haberla protegido. Esa noche tuvimos la pelea más brutal de nuestras vidas. Nos gritamos cosas horribles, nos dijimos verdades que dolían como puñaladas, nos lastimamos de formas que nunca pensé que fueran posibles entre una madre y una hija. Selene me dijo que me odiaba, que era peor que su padre, que había arruinado su vida por pura cobardía. Y yo le grité que había hecho todo por protegerla, que si no la hubiera encerrado estaría muerta, que era una malagradecida. Pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Sabía que había elegido el camino fácil, que había preferido arruinar su vida antes que arriesgar la mía, que había sido una cobarde y una egoísta. Y esa noche, por primera vez en 10 años, consideré seriamente liberarla. Pero no lo hice, porque al día siguiente, cuando vi a Iriel desayunando, cuando me sonrió y me dijo, «Buenos días, mamá», supe que no podía arriesgar perderlo. Él era lo único bueno que había salido de toda esta pesadilla. Era mi redención, mi oportunidad de ser una buena madre, mi razón para seguir viviendo. Y así siguieron las cosas. Selene cada vez más desesperada, yo cada vez más atrapada en mis propias mentiras, e Iriel creciendo sin saber la verdad sobre su origen. Hasta que un día, cuando él tenía 10 años y Selene 23, todo se vino abajo. Fue un descuido mío. Había salido a hacer compras y se me olvidó cerrar bien la puerta del sótano. Selene, que había estado planeando su escape durante meses, aprovechó la oportunidad. Cuando regresé,
La encontré en la sala, abrazando a Iriel, llorando como si fuera el fin del mundo. «Mamá», me dijo Iriel con los ojos llenos de confusión, «¿por qué Selene estaba encerrada en el sótano? ¿Por qué dice que yo soy su hijo?» Y ahí se acabó todo. La mentira, la farsa, la vida que había construido sobre la base de la cobardía y el egoísmo. Selene me denunció esa misma noche. Me llevaron esposada, como la criminal que era. Y durante todo el proceso, durante todo el juicio, durante todos los años que pasé en prisión, nunca dejé de preguntarme si había valido la pena. Porque al final no protegía a nadie. No protegía a Selene, que perdió 10 años de su vida y nunca pudo recuperar la relación con su hijo. No protegía a Iriel, que creció con una mentira y se enteró de la verdad de la forma más brutal posible. Y no me protegía a mí misma, porque terminé siendo exactamente lo que había tratado de evitar: una criminal, una madre desnaturalizada, un monstruo. Pero lo que más me duele, lo que más me persigue, es saber que todo pudo haber sido diferente. Si hubiera sido valiente, si hubiera denunciado a Cosme desde el principio, si hubiera enfrentado las consecuencias en lugar de esconderme detrás de excusas y justificaciones, quizás Selene habría tenido una vida normal. Quizás Iriel habría crecido conociendo la verdad. Quizás yo no habría terminado siendo el monstruo que todos creen que soy. Pero no lo hice. Elegí el camino fácil, el camino cobarde, el camino que me convirtió en la villana de esta historia. Y ahora, después de 20 años pagando por mis errores, después de perder todo lo que alguna vez tuve, después de convertirme en una anciana sola y despreciada, necesito que sepan que no todo fue como lo pintaron los periódicos. No fui una madre desnaturalizada que encerró a su hija por placer. Fui una cobarde que eligió el camino fácil cuando debería haber sido valiente. Fui una egoísta que prefirió arruinar la vida de su hija antes que arriesgar la suya propia. Fui una mujer débil que se escondió detrás de excusas cuando debería haber enfrentado la verdad. Y por eso, por todas esas elecciones cobardes, merezco todo el desprecio que me tienen. Merezco morir sola, señalada, odiada, porque al final da igual las razones. Da igual las amenazas, el miedo, la desesperación. Lo que importa es que encerré a mi hija durante 10 años, y eso no tiene perdón. Querida amiga que me escucha, si le ha gustado esta historia, si ha sentido algo al escucharla, le pido que le dé me gusta a este video. Solo tiene que apretar el botón que dice me gusta. Es muy fácil. Y si quiere escuchar más historias como esta, suscríbase a nuestro canal. Vea ese botón negro que dice suscribirse. Solo tiene que apretarlo y ya está. Así no se va a perder ninguna de nuestras historias. Porque lo que viene ahora, lo que voy a contarle a continuación, le va a chocar el corazón. Va a entender por qué tomé las decisiones que tomé. Va a conocer secretos que nunca salieron a la luz. Va a descubrir verdades que van a cambiar todo lo que pensaba sobre esta historia. Pero había algo que no les conté, algo que cambió todo, que me hizo entender que quizás no había sido tan cobarde como creía. O quizás me hizo darme cuenta de que había sido aún peor de lo que pensaba. 3 años después de que me encerraran, cuando ya había aceptado que iba a pasar el resto de mi vida en prisión, recibí una visita inesperada. Era el doctor Erlis, un psicólogo que trabajaba con presas de casos especiales, pero no venía a evaluarme. Venía a darme una noticia que me cambió la vida para siempre. Señora Doraluz, me dijo con una voz que trataba de ser profesional pero que temblaba ligeramente. Tengo algo que mostrarle. Algo que llegó al juzgado hace una semana, pero que los abogados decidieron no presentar porque el caso ya estaba cerrado. Sacó un sobre amarillento gastado que parecía haber pasado por muchas manos. Adentro había una carta escrita con la letra temblorosa, pero decidida de Selene. Mamá, decía la carta, sé que nunca vas a leer esto. Sé que me odias tanto como yo te odio a ti, pero necesito que sepas algo antes de que sea demasiado tarde. Necesito que sepas por qué nunca hablé de papá en el juicio, por qué nunca conté toda la verdad sobre lo que pasó. Mis manos temblaron mientras seguía leyendo. Las palabras se difuminaban por las lágrimas, pero seguía adelante, porque sabía que necesitaba conocer la verdad completa.
La noche antes de que me encerraras, papá vino a mi cuarto, pero no vino a hacerme daño otra vez. Vino a decirme algo que me heló la sangre. Me dijo que, si yo hablaba, si contaba lo que había pasado, no solo nos iba a matar a nosotras, iba a matar a mi bebé también. Y me dijo algo más, algo que nunca te conté porque sabía que te iba a destruir. Tuve que parar de leer. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. El doctor Ehrlich me ofreció agua. Me preguntó si quería continuar otro día, pero yo negué con la cabeza. Necesitaba saber. Necesitaba conocer toda la verdad. Me dijo que tú sabías, que siempre habías sabido lo que me estaba haciendo, que habías elegido no hacer nada porque era más fácil fingir que no pasaba nada. Me dijo que cuando me encerraras en el sótano no iba a ser para protegerme de él, iba a ser para protegerte a ti de la vergüenza de tener una hija violada. El mundo se me vino abajo. Esas palabras, esas acusaciones horribles me golpearon como puñetazos en el estómago, porque había algo de verdad en ellas, algo que yo había enterrado tan profundo en mi mente que casi había logrado convencerme de que no existía. Sí, había sospechado, había visto las señales, los cambios en Selene, su miedo cuando Cosme estaba cerca, la forma en que se encogía cuando él la miraba. Pero había elegido no ver, había elegido no preguntar, había elegido vivir en la negación porque era más fácil que enfrentar la verdad. Pero lo peor de todo, continuaba la carta, es que cuando me encerraste, cuando me dijiste que era para protegerme, yo te creí. Durante años te creí. Pensé que eras una madre desesperada que había tomado una decisión horrible pero necesaria. Pensé que me amabas tanto que habías elegido arruinar tu propia vida para salvar la mía. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando las palabras, pero seguí leyendo porque sabía que no podía parar. Hasta que un día, cuando Iriel tenía 5 años, escuché una conversación entre tú y la vecina Nayara. Estabas borracha, mamá, muy borracha, y le dijiste algo que me partió el alma en pedazos. Le dijiste que habías encerrado a esa mocosa malagradecida, porque no podías soportar la vergüenza de que la gente supiera que tu hija había sido violada. Le dijiste que era más fácil fingir que estaba en un internado que lidiar con el escándalo. No podía seguir leyendo. Las palabras se difuminaban. El mundo giraba a mi alrededor. Sentía que me iba a desmayar. Porque era verdad. Todo era verdad. Había dicho esas palabras. Había sentido esa vergüenza. Había elegido mi reputación por encima de la libertad de mi hija. Y ahí fue cuando entendí, continuaba Selene, que no me habías encerrado para protegerme. Me habías encerrado para protegerte a ti, para no tener que lidiar con las preguntas incómodas, con las miradas de lástima, con la vergüenza de ser la madre de una niña violada. Me encerraste porque era más fácil que enfrentar la verdad. El doctor Ehrlich me puso una mano en el hombro, pero yo lo aparté. Necesitaba terminar de leer. Necesitaba conocer toda la verdad, por dolorosa que fuera. Por eso nunca hablé de papá en el juicio, porque sabía que si contaba toda la verdad, si decía que me habías encerrado no para protegerme, sino para protegerte, la gente iba a entender que eras aún peor de lo que pensaban. Y por alguna razón estúpida, por algún resto de amor filial que no logro arrancarme del corazón, no quería que te odiaran más de lo que ya te odiaban. Pero ahora que han pasado los años, ahora que Iriel está creciendo preguntando por su abuela que está en la cárcel, ahora que tengo que explicarle por qué su madre biológica lo abandonó, ya no puedo seguir protegiéndote, ya no puedo seguir guardando tus secretos. Así que quiero que sepas la verdad completa, mamá. Quiero que sepas que no fuiste una madre desesperada que tomó una decisión horrible para proteger a su hija. Fuiste una madre egoísta que sacrificó a su hija para proteger su propia reputación. Fuiste una cobarde que eligió el camino fácil cuando debería haber sido valiente. Fuiste una mujer que prefirió arruinar la vida de su propia hija antes que enfrentar la vergüenza de la verdad. Y quiero que sepas algo más, algo que te va a doler tanto como me dolió a mí descubrirlo. Papá nunca se fue, nunca desapareció como dijiste. Está viviendo en otra ciudad, con otra familia, con otros hijos. Y cuando me enteré, cuando lo confronté, ¿sabes qué me dijo? Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí que se detuvo por un segundo antes de volver a latir con una fuerza que me dolía en el pecho. Me dijo que tú sabías dónde estaba,
que habían estado en contacto todos estos años, que él te mandaba dinero para que mantuvieras la boca cerrada, para que nunca contaras la verdad sobre lo que había hecho. Me dijo que habían hecho un trato. Él desaparecía oficialmente, tú te hacías cargo de todo el escándalo y a cambio él te pagaba para que nunca lo delataras. No podía respirar. Las palabras de Selene me golpeaban como martillazos, destruyendo todo lo que había creído sobre mí misma, sobre mis motivaciones, sobre mis decisiones. Así que ahora ya lo sabes, mamá. Ahora sabes que no solo fuiste una cobarde, fuiste una cómplice. No solo encerraste a tu hija para proteger tu reputación, la encerraste para proteger al hombre que la había violado. Fuiste su socia, su aliada, su protectora, y todo por dinero. Espero que haya valido la pena. Espero que esos billetes que él te mandaba hayan compensado los 10 años que me robaste, la relación con mi hijo que destruiste, la vida que arruinaste. Espero que cuando te mires al espejo, cuando veas a la anciana en la que te has convertido, recuerdes que no fuiste solo una madre desesperada, fuiste una criminal, fuiste una traidora, fuiste la peor clase de monstruo que existe, el que traiciona a su propia sangre por dinero. La carta terminaba ahí. No había despedida, no había firma, solo esas palabras brutales que me destrozaron por completo. El doctor Erlis me dejó llorar en silencio durante lo que parecieron horas hasta que finalmente pude hablar. ¿Es verdad?, le pregunté con la voz quebrada. ¿Todo lo que dice es verdad? Él asintió lentamente. Encontraron las transferencias bancarias, señora Doraluz. Encontraron los registros de las llamadas. Encontraron evidencia de que usted sabía dónde estaba su esposo y que había estado recibiendo dinero de él durante todos estos años. ¿Por qué no presentaron esto en el juicio?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque habría cambiado su sentencia de secuestro a complicidad en abuso sexual infantil y encubrimiento de un criminal. Habría significado cadena perpetua en lugar de 20 años. Su hija pidió específicamente que no se presentara esta evidencia. Y ahí fue cuando entendí la magnitud de lo que había hecho. No solo había encerrado a mi hija, no solo había sido una cobarde, había sido una criminal, una cómplice, una traidora. Había protegido al hombre que había violado a mi propia hija, había tomado su dinero, había mantenido su secreto. ¿Y todo por qué? Por dinero, por comodidad, por cobardía. Esa noche en mi celda, traté de recordar cuándo había empezado todo, cuándo había dejado de ser una madre protectora para convertirme en una criminal. Y me di cuenta de que quizás nunca había sido una madre protectora. Quizás siempre había sido una cobarde, una egoísta, una mujer dispuesta a sacrificar a su propia hija por su propia comodidad. Los años que siguieron fueron los más duros de mi vida, porque ya no podía esconderme detrás de la excusa de que había sido una madre desesperada. Ya no podía decirme que había hecho todo por amor, por protección, por miedo. Sabía la verdad. Sabía que había sido una criminal, una cómplice, una traidora. Y lo peor de todo es que Selene me había protegido. Después de todo lo que le había hecho, después de haberla traicionado de la forma más horrible posible, ella había elegido protegerme. Había elegido no revelar toda la verdad para que mi castigo no fuera aún peor. Eso me dolía más que cualquier otra cosa. Saber que mi hija, la hija a la que había traicionado, encerrado, vendido por dinero, había sido más noble que yo, había sido más valiente, más generosa, más humana. Había elegido protegerme cuando yo nunca la había protegido a ella. Y ahora, después de salir de prisión, después de convertirme en una anciana sola y despreciada, después de perder todo lo que alguna vez tuve, necesito que sepan toda la verdad. Necesito que sepan que no fui solo una madre cobarde. Fui una criminal. Fui una cómplice. Fui una traidora. Pero también necesito que sepan algo más. Algo que quizás los va a sorprender, que quizás los va a hacer cuestionar todo lo que han escuchado hasta ahora. Cuando salí de prisión hace 6 meses, lo primero que hice fue buscar a Selene. No para pedirle perdón, porque sabía que no lo merecía. No para tratar de justificar lo que había hecho, porque sabía que no tenía justificación. La busqué porque necesitaba decirle algo que había descubierto en mis últimos años de cárcel,
algo que cambiaba todo lo que creíamos saber sobre esta historia. La encontré viviendo en una ciudad pequeña, a 3 horas de aquí. Tenía un trabajo modesto en una oficina, un apartamento pequeño pero limpio, una vida tranquila y solitaria. Iriel, que ahora tiene 20 años, vive con ella pero estudia en la universidad. Cuando me vio en su puerta, su rostro se transformó. Vi miedo, ira, dolor, todo mezclado en una expresión que me partió el corazón. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con una voz que trataba de sonar fuerte pero que temblaba ligeramente. «Necesito contarte algo», le dije. «Algo sobre tu padre, algo que descubrí hace 2 años y que cambia todo». Ella no quería escucharme. Me gritó, me dijo que me fuera, me amenazó con llamar a la policía. Pero cuando le dije que tenía pruebas de que Cosme había muerto hace 15 años, se quedó callada. «¿Qué?», susurró. «Tu padre está muerto, Selene. Murió en un accidente de auto hace 15 años. Las transferencias bancarias que encontraron, el dinero que supuestamente él me mandaba, no venía de él». La invité a sentarse, pero ella se quedó de pie, mirándome con una mezcla de confusión y desconfianza. «Entonces, ¿de dónde venía el dinero?», me preguntó. Y ahí fue cuando le conté la verdad más horrible de todas. La verdad que había descubierto gracias a una investigación privada que había pagado con mis últimos ahorros. La verdad que explicaba todo y que al mismo tiempo lo hacía todo aún peor. Venía de Nayara Pexel, nuestra vecina, la mujer que supuestamente sospechaba de mí, que supuestamente trataba de descubrir qué estaba pasando en nuestra casa. Selene se sentó entonces, como si las piernas no la sostuvieran más. «No entiendo», murmuró. «Nayara sabía todo desde el principio. Sabía que tu padre te había violado, sabía que estabas embarazada, sabía que te había encerrado en el sótano, pero no solo lo sabía, lo había planeado». Le mostré los documentos que había conseguido, registros bancarios, cartas, fotografías, evidencia de una conspiración que había durado años y que había destruido nuestras vidas. Nayara era la hermana de tu padre, su hermana menor que había estado enamorada de él desde la adolescencia. Cuando él se casó conmigo, ella nunca lo superó. Y cuando tú naciste, cuando vio lo hermosa que eras, empezó a planear su venganza. Selene me miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Ella fue quien le metió la idea a tu padre de que te violara. Ella fue quien le dijo que si lo hacía, si te embarazaba, podría chantajearme para siempre. Ella fue quien planeó todo el esquema. Él desaparecería después de violarte. Yo te encerraría para ocultar el escándalo. Y ella se haría cargo de cuidarnos a cambio de dinero. Pero papá murió, susurró Selene. Sí, murió en un accidente cuando huía de la ciudad. Pero Nayara siguió con el plan. Siguió mandándome dinero, haciéndome creer que venía de él, manteniéndome callada y asustada. Y mientras tanto, ella se quedó con Iriel. «¿Qué?», gritó Selene. «Cuando te escapaste, cuando me arrestaron, ¿quién crees que se ofreció a cuidar de Iriel?». «Nayara». Ella convenció a los servicios sociales de que era la única persona estable en su vida, la única que podía darle un hogar. Y durante 10 años, mientras yo estaba en prisión, y tú tratando de reconstruir tu vida, ella crió a tu hijo como si fuera suyo». Selene se puso de pie de un salto, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Eso no puede ser verdad. Iriel vive conmigo. Él eligió venir conmigo cuando cumplió 18. «Sí», le dije, «pero ¿no te parece raro que haya tardado tanto en buscarte? ¿No te parece extraño que cuando finalmente vino a vivir contigo, ya era prácticamente un adulto? ¿No te has preguntado qué le dijo Nayara sobre ti durante todos esos años?» Vi cómo la comprensión se extendía por su rostro como una mancha de aceite. Vi cómo empezaba a entender la magnitud de la manipulación, del engaño, de la traición. Ella le dijo que tú eras una madre irresponsable que me había abandonado a mí para que cargara con la culpa. Le dijo que yo era una víctima de las circunstancias, que había hecho lo mejor que podía en una situación imposible. Le dijo que tú eras la verdadera villana de esta historia. «Por eso Iriel nunca me ha perdonado completamente», murmuró Selene. «Por eso siempre hay una distancia entre nosotros, como si no confiara en mí del todo». «Exacto. Nayara pasó 10 años envenenándolo contra ti.
haciéndole creer que eras tú la que había arruinado la familia. Y cuando finalmente decidió venir a vivir contigo, ya era demasiado tarde para reparar completamente el daño. Selene se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Entonces todo fue mentira, susurró. Todo. La historia de papá chantajeándote, el dinero que supuestamente te mandaba, incluso mi propia percepción de lo que había pasado. No todo, le dije. Yo sí te encerré. Yo sí elegí el camino cobarde. Yo sí fui una madre horrible que sacrificó a su hija por su propia comodidad. Eso es verdad. Pero las razones eran diferentes. ¿Diferentes cómo? Y ahí fue cuando le conté la parte más difícil de toda la historia. La parte que me había costado años aceptar, años entender, años procesar. Yo no sabía que Nayara era la hermana de tu padre. No sabía que había planeado todo, pero sí sabía que algo no cuadraba. Sí sabía que las cosas eran demasiado convenientes, demasiado perfectas. Y elegí no investigar, elegí no preguntar. Elegí vivir en la ignorancia porque era más fácil. Cuando tu padre desapareció, cuando empecé a recibir el dinero, cuando Nayara se ofreció a ayudarme con todo, una parte de mí sabía que algo estaba mal, pero era más fácil aceptar la ayuda, tomar el dinero, seguir con la mentira. Era más fácil ser una víctima que ser una investigadora. Y cuando te encerré, cuando tomé esa decisión horrible, no fue solo por miedo a tu padre. Fue porque Nayara me convenció de que era la única opción. Ella fue quien me dijo que si te dejaba libre, si contabas la verdad, toda la familia se iba a destruir. Ella fue quien me sugirió el sótano, quien me ayudó a prepararlo, quien me trajo comida y medicinas para ti. Selene me miraba con una expresión que no podía descifrar. Pero yo elegí creerle, continué. Yo elegí tomar el camino fácil. Yo elegí sacrificarte a ti para protegerme a mí. Y eso no tiene excusa. Eso no tiene justificación. Eso me convierte en el monstruo que todos creen que soy. Pero también significa que no fuiste la única culpable, murmuró Selene. No, pero fui la principal. Porque al final da igual quién me manipuló, quién me engañó, quién me convenció. Yo fui tu madre. Yo era la que tenía que protegerte. Y elegí no hacerlo. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. Selene procesando toda la información, yo esperando su reacción, las dos tratando de entender cómo esta nueva verdad cambiaba todo lo que habíamos creído durante tantos años. ¿Qué pasó con Nayara?, preguntó finalmente. Murió hace 3 años. Cáncer. Se llevó todos sus secretos a la tumba, pero antes de morir, le dejó una carta a Iriel, una carta donde confesaba todo. Ahí fue cuando él empezó a investigar, cuando descubrió la verdad, cuando me contactó en prisión. ¿Iriel sabe todo esto? Sí. Por eso vino a vivir contigo. No porque hubiera perdonado lo que pasó, sino porque finalmente entendió quién había sido realmente la víctima y quién había sido la manipuladora. Selene se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle como si buscara respuestas en el paisaje. ¿Sabes qué es lo más horrible de todo esto?, me dijo sin voltear a mirarme. ¿Qué? Que durante todos estos años, durante todo el odio que te tuve, durante toda la ira que sentí, una parte de mí siempre se preguntó si realmente eras tan mala como parecías. Una parte de mí siempre sospechó que había algo más, algo que no entendía. Se volteó hacia mí y por primera vez en 20 años vi algo parecido a la comprensión en sus ojos. Pero también es horrible saber que aunque fuiste manipulada, aunque fuiste engañada, aunque no fuiste la única culpable, sigues siendo culpable. Sigues siendo la madre que me encerró durante 10 años. Sigues siendo la mujer que eligió el camino fácil cuando debería haber sido valiente. Lo sé, le dije. Y por eso no vengo a pedirte perdón. No vengo a justificar lo que hice. Vengo a decirte la verdad completa para que puedas decidir qué hacer con ella. ¿Y qué esperas que haga? Nada. No espero nada. Solo quería que supieras que no fuiste la única víctima de esta historia. Que hubo alguien más. Alguien que planeó todo, que nos manipuló a todas, que destruyó nuestras vidas por venganza y celos. ¿Y eso cambia algo? No, no cambia nada. Yo sigo siendo culpable. Yo sigo siendo la madre que te falló.
Yo sigo siendo la mujer que eligió la cobardía por encima del amor, pero al menos ahora sabes toda la verdad. Selene se acercó a mí entonces, y por un momento pensé que me iba a abrazar, pero se detuvo a unos pasos de distancia. Gracias por contarme, me dijo, pero eso no cambia nada entre nosotras. No puedo perdonarte, no puedo olvidar, no puedo fingir que somos una familia normal. Lo sé, le dije, no espero que lo hagas, pero sí puedo entender que fuiste manipulada, que fuiste engañada, que no fuiste la única culpable. Y quizás eso me ayude a sanar. Quizás eso me ayude a dejar ir parte del odio que he cargado durante tantos años. Y con esas palabras se despidió de mí. No con amor, no con perdón, pero sí con comprensión. Y eso era más de lo que yo merecía. Ahora, después de contarles toda esta historia, después de revelar todos los secretos, todas las mentiras, todas las verdades dolorosas, necesito decirles algo más. Algo que quizás los va a sorprender, que quizás los va a hacer cuestionar todo lo que han escuchado. No me arrepiento. Sé que suena horrible. Sé que después de todo lo que les he contado, después de admitir que fui una cobarde, una cómplice, una madre horrible, debería estar llena de remordimiento. Debería estar pidiendo perdón, suplicando comprensión, tratando de justificar mis acciones, pero no lo hago. Porque al final, después de todos estos años, después de toda la reflexión, después de conocer toda la verdad, he llegado a una conclusión que quizás los va a chocar. Hice lo que tenía que hacer. No digo que hice lo correcto. No digo que hice lo moral. No digo que hice lo que una buena madre habría hecho. Pero hice lo que tenía que hacer para sobrevivir en una situación imposible, rodeada de gente que me manipulaba, me engañaba, me usaba para sus propios fines. ¿Debería haber sido más valiente? Sí. ¿Debería haber investigado más? Sí. ¿Debería haber protegido mejor a mi hija? Por supuesto. Pero en ese momento, con la información que tenía, con las presiones que enfrentaba, con el miedo que sentía, hice lo que pude. Y el resultado es que Selene está viva. Iriel está vivo. Los dos tienen una oportunidad de construir una vida juntos, de sanar, de seguir adelante. Sí, están marcados. Sí, están traumatizados. Sí, han perdido años que nunca van a recuperar, pero están vivos. Si hubiera tomado el camino correcto, si hubiera denunciado a Cosme desde el principio, si hubiera enfrentado a Nayara, si hubiera sido la madre valiente que todos esperan que sea, ¿qué habría pasado? ¿Realmente creen que habríamos tenido un final feliz? ¿Realmente creen que la justicia habría prevalecido? Yo no lo creo. Creo que Cosme habría cumplido sus amenazas. Creo que Nayara habría encontrado otra forma de destruirnos. Creo que todos habríamos terminado muertos o peor. Así que no me arrepiento. Me duele lo que pasó. Me duele el daño que causé. Me duele la relación que perdí con mi hija y con mi nieto. Pero no me arrepiento de haber elegido la supervivencia por encima de la moral, porque al final, la moral es un lujo que solo pueden permitirse los que no han estado en situaciones desesperadas. La moral es fácil cuando tienes opciones, cuando tienes poder, cuando tienes control, pero cuando estás acorralada, cuando estás sola, cuando estás rodeada de depredadores, a veces la única opción es convertirte en uno de ellos. Y eso es lo que hice. Me convertí en un monstruo para proteger a mis hijos de monstruos peores. Elegí ser la villana de la historia para que ellos pudieran ser los supervivientes. ¿Fue la decisión correcta? No lo sé. Nunca lo sabré. Pero fue mi decisión. Y la volvería a tomar si fuera necesario. Porque al final, lo único que importa es que Selene y Iriel están vivos, están juntos. Tienen una oportunidad de ser felices. Y si mi sacrificio, si mi condena, si mi conversión en monstruo fue el precio que tuve que pagar por eso, entonces valió la pena. Querida Embámicas, que me ha acompañado hasta aquí, que ha escuchado toda esta historia horrible y complicada, le pido perdón si el video ha sido muy largo. Pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo. Perdón, pero necesitaba contar toda la verdad antes de morirme. Si le ha gustado esta historia, si ha sentido algo al escucharla,
Le pido que le dé me gusta a este video. Solo tiene que apretar el botón que dice me gusta. Es muy fácil. Y si quiere escuchar más historias como esta, suscríbase a nuestro canal. Vea ese botón negro que dice suscribirse. Solo tiene que apretarlo y ya está. Y si usted ha vivido algo similar, si tiene alguna historia que quiera que contemos, déjenos un comentario. Todos los días la esperamos aquí con nuevos relatos que la van a dejar sin aliento. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar mi verdad, por horrible que sea. Gracias por permitirme desahogar este peso que he cargado durante tantos años. Y recuerden, a veces no hay buenos y malos en las historias. A veces solo hay supervivientes. Y a veces, para sobrevivir, hay que tomar decisiones que nos convierten en los monstruos de las pesadillas de otros. Pero seguimos vivos. Y eso, al final, es lo único que importa.